Este año hemos querido vivir la Cuaresma al ritmo de los salmos penitenciales, que son 7. Ya hemos orado con el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, y en el día de hoy quiero invitarlos para que oremos con un salmo majestuoso, inmenso, el Salmo 51, en la liturgia el número 50, conocido por su primera palabra en la versión latina, miserere, ten misericordia de mí. La súplica del miserere, digámoslo enseguida, es, es uno de los salmos más célebres, más amados, más estudiados en la historia del judaísmo y del cristianismo. Estamos ante una oración sugestiva. No solo se destaca dentro del conjunto de los 7 salmos penitenciales, sino también dentro de las grandes súplicas penitenciales de la Biblia. Por ejemplo, tenemos en el profeta Isaías aquella inmensa oración de los capítulos, del capítulo 59, versículos 9 al 15, o de los capítulos 63 al 64, o aquella maravillosa oración de Esdras en el capítulo 9, o de Nehemías en el capítulo 1, versículos 5 al 6. ¿Y qué decir de la oración de Daniel en el capítulo 3, versículos 46 al 45, o todo el capítulo 9 de Daniel? O el profeta Baruch en el capítulo 1, versículos 15 al capítulo 3, versículo 8, tremenda oración. O el capítulo 4 del libro de Esther. Y podría seguir la lista. Todo esto es para decirles que dentro del conjunto de los 7 salmos y de las grandes súplicas penitenciales del pueblo de Israel en la Biblia, las que acabo de mencionar, el Salmo Miserere, el Salmo 51 o 50, como decimos en la liturgia, es quizás el más importante. Por eso nos damos de regalo en este último viernes de Cuaresma la oración con este salmo. Y debo decir también que estamos ante una oración que está atravesada por un sentido muy fuerte, muy vivo de la compunción interior, el sentido del pecado, pero que no se deja aplastar por este dolor. Este es un salmo abierto a la esperanza. Savonarola, el famoso predicador, decía en una de sus homilías: ahora el temor de los pecados que descubro en mí me desespera, pero es la esperanza en tu infinita misericordia lo que finalmente me sostiene. Pero porque tu misericordia es mayor que mi miseria, Señor, yo no dejaré de esperar. Bueno, con estas palabras les doy la bienvenida a esta noche de Salmo penitencial. Salmo Miserere, 51 en la Biblia, 50 en la liturgia. Como nuestro ejercicio es de lección divina, lectura orante de la palabra, lectura, oración, meditación y contemplación, antes de sumergirnos en el ejercicio, preparémonos, abrámonos a la acción del Espíritu Santo, que es el que siempre nos conduce en el ejercicio. Nunca podríamos orar la palabra de Dios, ni siquiera entenderla, si no fuera por la acción del mismo que la inspiró. No podríamos orar si Él no ora, como dice Pablo en Romanos 8, en nuestros corazones. Abrámonos a la acción del Espíritu, suplicándola juntos. Quiero pedirle a mi hermano candidato eudista, Jorge Schneider Carrero, que nos ayude con un canto suplicando el Espíritu. Recojámonos en oración.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, suplicamos la fuerza, la presencia vivificadora de tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que en este momento nos abrimos a la escucha de tu palabra, a este don inmenso que viene de tu corazón y que entra en lo más profundo del nuestro. Y en esta noche, Señor, te decimos con las mismas palabras del orante del Salmo Miserere: crea, oh Dios, en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Y ese espíritu que me renueva por dentro, en el cual tú me concedes el perdón de mis pecados, es tu Ruaj, tu espíritu creador. Venga, Señor, en esta noche sobre nosotros tu aliento vivificante, el que nos saca del polvo de nuestra nada, también de los jarros quebrados que somos nosotros, cuando nuestra vida se destruye y se deshace por el pecado. Ven, Espíritu Santo, para crearnos de nuevo. Ven para darle carne a nuestros huesos, como en aquel valle lo contempló el profeta Ezequiel. Ven, agua que limpia y que purifica, Santo Espíritu, como también lo profetizó Ezequiel. Ven sobre cada uno de nosotros. Ven en esta noche y danos vivir este camino penitencial con sinceridad, con la eficacia que viene de tu gracia y con la apertura a la esperanza, a la paz que nos regala el abrazo de tu perdón. Cantemos: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Y tomamos ahora
el texto de la Sagrada Escritura en nuestras manos. Proclamemos el Salmo 51, Miserere. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Pues yo reconozco mi delito. Mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Porque seas justo cuando hablas, e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser. En mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio. Lávame hasta blanquear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis yerros. Borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Pues no te complaces en sacrificios. Si te ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Sé benévolo y favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocausto y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo Miserere es el salmo que inspira las confesiones de San Agustín. Le da el esqueleto, la estructura a la composición de sus confesiones, como lo afirma él mismo en su obra. Este salmo es uno de los más comentados, estudiados, orados a lo largo de toda la historia del pueblo hebreo y sin duda del pueblo cristiano, hasta el día de hoy, hasta este momento. Un salmo que ha sido musicalizado. En la historia de la música ha encontrado en este salmo un lugar de composición, de inspiración, como por ejemplo el Miserere de Allegri, tal vez uno de los más bellos que existan, el de Palestrina, Tomás de Victoria, recordando el tiempo del barroco, o Bach, en el periodo clásico, Bach, con su gran composición, o en el periodo ya más moderno, Honegger. Un salmo que ha sido estudiado, que ha sido musicalizado e incluso representado en la historia del arte por Rouault, por ejemplo, el francés Rouault, que hace 72 planchas inspiradas, grabados, inspirados en este salmo. ¿Qué es lo que tiene el Salmo Miserere que ha tocado tanto, tanto el corazón de muchas personas en todos los sentidos? Es lo que yo les invito
a descubrir en esta ocasión. Permítame comenzar con 3 anotaciones que nos pueden ayudar a abrir el tesoro del texto, la riqueza de este maravilloso salmo. Primera anotación. Si nosotros observamos el salmo en sus 21 versículos, podremos notar, atención con esta observación, podremos notar cómo este es un salmo construido al ritmo de verbos en imperativo. Verbos, una oración pronunciada con verbos en imperativo. Además, es propio de una oración. Recordamos lo que es un imperativo. Son 20 imperativos de comienzo a fin. Los 4 primeros los encontramos en los versículos 3 y 4. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad. Luego, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Ten piedad, borra, lávame, purifícame. 4 imperativos ya en la primera estrofa del Salmo. Luego, entre los versículos 5 y 8 no hay imperativos. Dentro de un momento voy a explicar el por qué. Pero cuando volvemos al versículo 9, continuamos en el versículo 9, nos encontramos con una cascada, tal cual, de 9 imperativos en secuencia, uno detrás de otro, de los versículos 9 al 14. Miren, rocíame, lávame, devuélveme, que se alegren, aparta, borra todas mis culpas, crea en mí un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme, no me rechaces, no retires, devuélveme el gozo de la alegría, afiánzame con espíritu generoso. 12 imperativos en cascada, uno detrás de otro. 4 que traíamos, más 12, ¿cuánto llevamos? 16. En el versículo 16 encontramos el siguiente: líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío. Y entonces llevamos 17. En el versículo 17 leemos: abre, Señor, mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Abre, Señor, mis labios. Tenemos entonces ya, ¿cuántos imperativos? 16, 17 y 18. Saltemos al versículo 20. Ahí tenemos 2 más. Favorece a Sión en tu benevolencia y reconstruye las murallas de Jerusalén. Ahí tenemos los últimos 2. Suma entonces 20. El Salmo Miserere está construido al ritmo de los gritos. Podríamos decir que se trata de 20 gritos del corazón. Y estos gritos del corazón disponen el interior del orante que se presenta como pecador en la presencia de Dios, se presenta arrepentido. Estos 20 gritos del corazón expanden su interior, disponen el terreno, lo abren para recibir el don de la gracia, el don del amor misericordioso de Dios que lo renueva. Esta es la primera observación. Segunda observación. Si nosotros observamos ahora el comienzo y el final del Salmo, esto es algo que yo siempre le digo a los que estudian la Biblia, observen el comienzo y el final de los salmos. Todo salmo tiene un punto de partida que hay que observar, es importante notarlo. Y luego hay un camino, un flujo oracional que desemboca en paz, que desemboca en una nueva situación. Como decía el Papa Benedicto XVI en una de sus catequesis sobre los salmos son oraciones transformantes. Parten de un lugar, de un puerto, y nos llevan a un nuevo puerto, el puerto de la gracia, el puerto de Dios, con un corazón nuevo. Pues bien, dicho esto, si miramos el comienzo y el final del Salmo, vamos a notar una cosa curiosa. En el versículo 3, donde comienza la oración propiamente dicha, atención, los versículos 1 y 2 son una anotación litúrgica posterior que contextualiza el Salmo.
El salmo comienza o la oración en el versículo 3. Piedad de mí, oh Dios. Hineni se dice en hebreo. Ten piedad de mí. Es el primer imperativo. Ten piedad de mí. El orante se presenta ante Dios con la súplica, con la primera súplica, como una persona con la vida destrozada o maltratada, que le pide a Dios que intervenga. Ten piedad de mí. Que intervenga para restaurar, para cambiar esta situación. De la misma manera, los siguientes imperativos de la primera estrofa. Borra, lávame, purifícame. Si nosotros nos vamos ahora al final del Salmo, versículo 22, versículo 20, termina en el 21 en realidad, versículo 20, dice el orante, favorece a Sión en tu benevolencia, reconstruye las murallas de Jerusalén. El último imperativo es reconstruye. Si miramos el comienzo y el final, entendemos que ya se nos está planteando una teología del perdón. ¿Qué se entiende por perdón en este texto? No es simplemente una disculpa o un excúsame, me hice esto, sigamos adelante. No. El orante, como lo dice sobre todo el último imperativo, reconstruye las murallas de Jerusalén, se presenta como una persona con la vida arruinada, así tal cual. La imagen final de la muralla de Jerusalén en el suelo, recordemos, es importante, recordemos que en el mundo antiguo, el cinto amurallado es lo que le da la identidad a una ciudad. Una ciudad propiamente dicha es la que tiene una muralla, una bella muralla de piedra que la protege de los ataques, de las guerras que eran tan frecuentes en el mundo antiguo. No sé si hoy, pero en el mundo antiguo cada rato había una guerra y una ciudad intentaba conquistar la otra. Las ciudades se protegían con una muralla, un cinto amurallado. Pues bien, la ciudad ha sido vencida y le han destruido la muralla. Le han quitado el ropaje. Ha quedado desnuda, expuesta la ciudad. Expuesta frente a todos los peligros. Y el orante dice, me siento como la ciudad arruinada. Me siento como una casa desvencijada. La ciudad que era hermosa, ¿a qué se refiere a Jerusalén? La hermosa Jerusalén, o la casa hermosa de mi vida, se ha visto destronada, destrozada, arruinada por mi pecado. La oración del perdón apunta en la dirección de una reconstrucción. Y esta es la idea del perdón. Perdonar es volver a poner la vida en pie. Y no solamente sostenerla, sino hacerla bella, hermosa, reluciente. Es una reconstrucción, una restauración de una vida que había sido destrozada. Pero hay un detalle más. Creo que con esto ya entendimos en qué dirección va el salmo que leemos en esta noche. Y entendemos por qué es tan precioso. Pero, además de observar el comienzo y el final, hay que observar el centro del salmo. Yo digo el ombligo del salmo. Es un decir. Los que les gusta contar las palabras de los salmos en hebreo, como lo hacía el famoso maestro, fue también mi maestro, Luis Alonso Shekel, este español que enseñó tantos años en el Instituto Bíblico de Roma y que tradujo la Biblia española, la Biblia del peregrino. Él, estudioso de la poética hebrea, nos decía, cuenten las palabras del Salmo. Ahora observen aliteraciones, asonancias, estanzas, bueno, cómo se construye. Y él hacía notar cómo en el centro geográfico del Salmo, ¿entiende? Como la rueda de una bicicleta en el centro, está el versículo 12. Y el versículo 12 clama, crea, oh Dios, en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Ahora entendemos en qué consiste esta reconstrucción, esta restauración.
La teología del perdón en el Salmo Miserere tiene que ver con la acción o nos lleva a la recuperación de la acción creadora del Espíritu Santo. Dios creó desde el inicio. El caos lo ordenó. Un pecado es una vida caótica, ¿eh? En el caos, Dios creó con el Espíritu. El Espíritu aleteaba sobre las aguas como un ave. Y luego Dios dijo, hágase la luz, y comenzó la creación. Pues este Espíritu, en hebreo se dice Ruach, está citado en la mitad del Salmo. El Padre Dios nos perdona con la acción, con el soplo creador, vivificador de su Santo Espíritu. Con el polvo de la tierra que somos nosotros, en nuestros límites tan radicales, en nuestras fragilidades y también en el pecado que ya hemos cometido, Dios nos toma como al Adán y sopla en nosotros para hacernos nuevas criaturas. Cuando llegue el Nuevo Testamento, estamos en el Antiguo todavía, recuerden que la revelación es progresiva. Cuando llegue la plenitud de los tiempos en Jesucristo, vamos a entender que esta acción es trinitaria, es la del Padre, por la sangre del Hijo que nos restaura, el que ha dado su vida por nosotros, y siempre con la acción del Espíritu Santo soplado por él mismo, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículos 22 y 23. Y Jesús sopló en el cenáculo, el resucitado, sobre la comunidad allí reunida, y les dijo, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los restauren, a quienes se los retengan, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Será trinitario. Pero ahora estamos todavía en el Antiguo Testamento. El Padre Dios sopla. Y el orante dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Es una creación desde el corazón, desde lo profundo de la conciencia. El perdón me da una conciencia nueva. Ustedes ya me han escuchado hablar en otras ocasiones del sentido de la palabra corazón en la Biblia. Esta interioridad sintiente, inteligente, donde se toman las decisiones, la cabina de control del ser humano. El Señor me restaura desde ahí, desde el lugar de mis decisiones. Corazón, lev, el corazón, lev se dice en hebreo, lev, levav, el corazón. Y resulta que este salmo va a conectar, esto es hermoso, va a conectar con la esperanza despertada por los profetas. Profetas como Jeremías, que en el capítulo 31, versículos 31 al 34, ya decía, profetizaba que vendría una nueva alianza y que Dios colocaría por su espíritu en el interior, en el corazón de cada persona, su ley, la reescribiría. El profeta Ezequiel va a decir también que Dios derramará sobre nosotros un agua pura que nos purificará de todas nuestras inmundicias e idolatría y nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pues esto es lo está citando el Salmo Miserere, estas grandes profecías, las profecías del Espíritu que perdona y que da un corazón nuevo. El Espíritu vuelve a soplar, como en aquella visión de Ezequiel del valle de los huesos secos. Sopló el Espíritu y aquel valle de huesitos se convirtió en un valle de personas, en un pueblo nuevo, con carne, con ojos, con alegría, con vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Esta es una auténtica renovación de la vida. Entonces nuestra segunda anotación nos lleva a observar el comienzo y el final. Piedad de mí, reconstruye, ven hacia mí, levanta mi vida que está en el suelo.
como se reconstruyen las murallas de la ciudad santa de Jerusalén. Y en el centro, esta reconstrucción es una obra del Espíritu. Crea, oh Dios, en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Ustedes que practican, como yo, espero, el sacramento que vivimos, celebramos el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, habrán caído en cuenta que cuando el sacerdote, ya doy un salto, una anotación de pie de página más bien, sobre la teología cristiana, que tiene que ver mucho con este salmo, por supuesto, viene de la palabra de Dios. Cuando el sacerdote da la absolución al penitente, este penitente que viene aquí en materia de pecado y se levanta como un hombre nuevo, recreado por Dios, la absolución es una epíclesis. Epíclesis significa invocación, una invocación del Espíritu Santo. Pare la oreja la próxima vez que el sacerdote le dé la absolución. Una epíclesis, una invocación del Espíritu que hace presente, claro, ya en teología cristiana, la acción salvífica de Cristo muerto y resucitado, y recibimos el don del perdón. Crea, oh Dios, en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Esta fue la segunda anotación. La primera anotación, 20 imperativos, recorren el Salmo de comienzo a fin. Orar con el Salmo Miserere es aprender a disponer el corazón, aquí a fuerza de gritos, a disponer el corazón para recibir el don del perdón. La segunda anotación, ¿y en qué consiste este don del perdón? Consiste en una recreación, una nueva creación. Dios levanta mi vida. Pero hoy todavía, antes de pasar a la tercera anotación, permítame llamar la atención sobre un detalle. En el versículo 12, que está en el centro del texto, el orante ha dicho, crea en mí. Está hablando en primera persona. Cuando llegamos al final del Salmo, versículos 20 y 21, cuando el orante dice, favorece a Sión en tu benevolencia, reconstruye las murallas de Jerusalén, y entonces aceptará los sacrificios y holocaustos, el orante pasa de una imagen individual a una imagen colectiva. La ciudad es la imagen de la comunidad. De hecho, la que ha sido destruida es la comunidad, representada en la ciudad. La comunidad de la alianza, que tiene como corazón palpitante el templo de Jerusalén, el lugar donde se expresa la comunión con Dios, con el Dios de la alianza mediante la liturgia. El Salmo tiene una dimensión. El Salmo nos dice que el pecado tiene una dimensión personal y una dimensión comunitaria. Esto es importante. Cuando yo peco, no solamente me hago daño a mí, no solamente rompo mi relación con Dios, que es el mayor daño que me puedo hacer, yo también perjudico a otros. Es más, según el Salmo, que habla de esta solidaridad entre el individuo y la comunidad de la alianza, esta profunda solidaridad en la vida y en la muerte, en la gracia y en el pecado de uno solo, daña a la comunidad entera. Cada vez que yo peco, no soy yo el que me hago el daño, solamente yo daño a mi comunidad. Y por eso el Salmo todavía aquí nos da una pista importante en estos elementos que estoy mostrando. La restauración no solo es individual, también será comunitaria. Por eso el Salmo tiene como puerto de llegada la comunidad. Si con mi pecado destruí la comunidad, con mi reconciliación, con el don del perdón, yo reconstruyo la comunidad entera. Yo salvo a mi familia. Bueno, que salves Dios. Yo reconstruyo mi familia. Yo reconstruyo mi comunidad de fe y de amor. Yo aporto al mundo. No es simplemente una cuestión entre yo y Dios. No, no. Hay una dimensión comunitaria.
tanto en el pecado como en el perdón. Preciosas las lecciones que tiene este Salmo Miserere, ¿verdad? Pasemos entonces a la tercera indicación, tercera pista, tercera clave de lectura del Salmo Miserere. El Salmo Miserere lo podemos entender como una pedagogía del perdón. Quiero decir, cuando digo pedagogía, quiero decir que el perdón es un proceso. No es simplemente un acto puntual. Claro, Dios perdona, no un acto puntual. Pero hay una pedagogía, hay que hacer un camino. Y por eso el Salmo tiene la extensión que tiene, 21 versículos. Porque nos está haciendo la ruta que lleva del pecado y del grito arrepentido a Dios hasta el poner la vida en pie al final. Hay un camino. Orar con el Salmo 51 es aprender a hacer un camino. La restauración de la vida por parte de Dios requiere también de mi colaboración. Y esto implica un proceso. Hay un proceso. Es más, yo me permito comentar así, bajito, muchas experiencias de perdón, inclusive entre nosotros los seres humanos, no funcionan porque no le sabemos hacer la pedagogía. Claro, hay situaciones de pecado que se resuelven puntualmente. Yo le hice una grosería a una persona, voy, le pido perdón y bueno, arregló. Pero hay otros pecados o otras situaciones de conflicto que no se resuelven tan fácilmente, que requieren de tiempo, de inversión de energía, que requieren de cultivo, implican hacer una ruta. Y por eso digo, hay ciertas situaciones que no se componen porque no las sabemos arreglar. Perdonen que lo diga. Porque nos precipitamos y damos ya el abrazo y pensamos que ya está todo arreglado y una semana después nos llevamos la sorpresa con que no. Me refiero a situaciones de cierto calibre, cierta gravedad. El Salmo Miserere nos transmite una preciosa pedagogía del perdón. ¿Cómo hacer el camino para que sea eficaz? Es más, voy a decir esto. Nosotros en la liturgia de las horas, los que oramos con la liturgia de las horas, los sacerdotes, los religiosos, y sé que muchos de ustedes laicos que también están conectados, oramos con las laudes, las vísperas, las completas y ojalá también con las horas intermedias. Oramos el Salmo Miserere todos los viernes por la mañana. Yo a veces creo que lo oramos muy precipitadamente. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Y salga corriendo a desayunar. Bueno, además lo oramos todos los viernes del año. Y yo les voy a decir una cosa. Este salmo es para ser orado una vez. Agustín, cuando vivió su conversión, lo oró una vez. De hecho, es lo que narra en sus confesiones, como si fuera el gran camino del perdón y de la restauración de su vida. En esta autobiografía, en este testimonio de la gracia en su libertad. David, si ustedes miran la introducción del Salmo, la anotación previa, versículos 1 y 2, del maestro de coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido a Betsabé. Esto nos remite al segundo libro de Samuel, capítulos 10, 11 y 12. Bueno, en realidad 11 y 12. El pecado con Betsabé está en el capítulo 11. Es más, no es un pecado, son dos pecados. El pecado del adulterio y el pecado del asesinato de Urías, el marido legítimo de Betsabé. Dos pecados. Capítulo siguiente, capítulo 12. El profeta Natán va al palacio del rey y le dice al profeta, toca la puerta, profeta, rey, vengo a traerle una situación. Claro, para eso están los reyes, para resolver problemas. Además, ellos administraban justicia. Y el rey le dice, siéntese, caballero. Y Natán le cuenta una parábola. Le dice, rey, resulta que un hombre
muy rico, tenía grandes tierras y también tenía mucho ganado, tenía muchas ovejitas, muchas ovejitas. Pero a su lado, al lado de su finca, vivía un hombre pobre, muy pobre, que tenía una sola ovejita. La cuidaba, la consentía, la alimentaba. Bueno, y un día, rey, vino una visita donde este hombre rico. Y este hombre le quiso ofrecer un delicioso almuerzo, le quiso ofrecer un banquete a la visita. Y sacrificó la única ovejita del vecino para ofrecerla a la visita. Cuando el rey David escucha esto, da el salto en la silla y dice, ¿dónde está ese hombre que debe morir? Es un delito. El profeta Natán estira el dedo y le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 7. Ese hombre eres tú. Por cierto, es la frase que yo digo, es la frase más importante de la lección divina, de la lectura orante de la Biblia. Porque hay gente que cuando, bueno, participa en las lecturas orantes, dice, ay, esto está muy bueno para mi tía. Esto está muy bueno, se lo voy a decir a un hijo mío. Esto se lo voy a decir a una vecina. No, el Señor quiere hablar es conmigo. Ya, el Señor se encargará de hacerle llegar su palabra a aquella persona que no se está portando bien. Hoy yo quiero hablar contigo. Ese hombre eres tú, le dice el profeta Natán a David. Y David se desploma. Han leído el texto. Lea la Biblia, lea la Biblia. Se desploma David. Se viene en llanto y pide perdón. Y esta es la representación ideal, al menos en la notación litúrgica inicial, del Salmo Miserere de David. Y lo oró una sola vez. A partir de aquí, David ya no será el rufián de antes. Será un gran papá. Bueno, por cierto, el hijo que tuvo con Betsabé lo perdió. Vendrá después el segundo hijo Salomón, después vendrá, bueno, Absalón. Será un gran papá. Es más, sufrirá a causa de uno de sus hijos. David oró este salmo una sola vez. Y este es también un mensaje del salmo. Hay que hacer una pedagogía del perdón. Para orarlo, ojalá una sola vez. Para que vivamos vida nueva de una vez por todas. Esta es la dirección en la que nos lleva el salmo. Y entonces viene la gran pregunta. ¿Y cuál es la ruta oracional que nos propone el Salmo Miserere? Respondo. El Salmo Miserere nos propone un camino en 5 pasos. Si esto lo asimilamos en esta noche y lo llevamos a nuestra oración, a nuestro camino interior, ojalá en esta Semana Santa creo que habremos dado un gran paso. 5 etapas, que son como 5 gradas en la escalera que me va llevando hasta el don del perdón, el perdón completo de parte de Dios. Paso número 1. Vamos a enumerarlo, ¿eh? Por favor, toma tu Biblia y acompáñame en la determinación, en el descubrimiento de los 5 pasos de la pedagogía del perdón. Paso número 1. Versículos 3 y 4. Nada más. Versículos 3 y 4. Paso número 1 es la introducción del Salmo. Es la apertura de la oración. Se colocan, aparecen en el escenario los dos protagonistas de la oración. Dios, el ofendido, Dios, y el pecador, el ofensor. Dios y el orante, Dios y yo. Y entre los dos se interpone el pecado, que genera una ruptura en la relación con Dios. Los versículos 3 y 4 van a colocar los dos protagonistas, la situación que los ha separado y la súplica. ¿Qué es lo que el orante desea realmente? Paso número 2.
versículos 5 al 8. Los versículos 5 al 8 podríamos denominarlos la confesión del pecado. La confesión del pecado. En la introducción ha dicho que ha pecado. Lo ha dicho con 3 palabras distintas para decir la embarré. Hice el mal. Pero es necesario, mis queridos amigos, discernir el pecado. Hay que discernir el pecado. Suena raro, ¿verdad? Hay que escrutar y esto se hace discerniendo el pecado, es decir, determinándolo y en ese sentido, discernir. La palabra discernir tiene otros sentidos, pero aquí de escrutar, colocar colocar en la presencia de Dios la situación que va a ser restaurada. Bueno, el orante en esta situación. Es necesario decantarlo, explicitarlo. Explicitarlo. ¿Por qué este paso es tan importante? Porque solo cuando se asume, cuando se entra en la realidad del pecado, nosotros lo podemos superar, incluso hasta podemos aprender de él. Hasta eso podemos. Por eso el segundo paso, segunda etapa, versículos 5 al 8. El orante confiesa, coloca en la presencia de Dios, yo he hecho esto. Ya desde el versículo 5 lo dice claramente, reconozco. Ese es el primer verbo del versículo 5, reconozco. Admito. Yo admito. Reconocer duele. ¿Cuánto duele? Admitir que hice algo malo. Eso es lo más difícil. Nos la pasamos echándole la culpa a los demás. Admito que yo hice algo malo. Reconozco, dice el versículo 5. Yo reconozco mi delito. Mi pecado sin cesar está ante mí. Y entonces lo declara. Paso número 3. Una vez que el orante ha colocado en la presencia de Dios, se ha expuesto, él, se ha expuesto de corazón abierto, como dice el versículo 8, tú amas la verdad en lo íntimo del ser y en lo interior me inculcas sabiduría. Él se ha expuesto sin tapujos, con total desnudez del alma en la presencia de Dios. Como ocurre cuando uno va donde el médico. Si uno no le muestra la herida al médico, si uno no es capaz de desnudarse, por mucha vergüenza que le dé, no te va a poder curar. No te va a poder sanar. Es así de simple. Pues es el paso número 2 que sigue ahora con el paso número 3. Si en el paso número 2, el que hablaba todo el tiempo era el orante, exponiendo su pecado, en el paso número 3, todo tiene que ver con Dios. Versículos 9 al 14. Paso número 3, obsérvalo en tu Biblia, versículos 9 al 14, y le vamos a poner un nombre técnico. Permítame, de vez en cuando hay que decirlo, ¿verdad? Un nombre técnico, epíclesis. Lo vamos a llamar la epíclesis. Epíclesis es una palabra griega, esto está en hebreo, pero bueno, vamos a utilizar una palabra griega, epíclesis, que significa invocación, o también efusión. La epíclesis es lo que hacemos los sacerdotes en la Santa Eucaristía en el momento de la consagración, cuando imponemos las manos sobre las ofrendas del pan y del vino y pedimos el Espíritu Santo, santifica estas ofrendas con la efusión de tu Espíritu, de manera que se transformen en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y se transforman. Pues esto es lo que ocurre ahora aquí. Bueno, mutatis mutandis, haciendo la correlación, por supuesto. Se invoca la acción del Espíritu. ¿Se acuerdan que les dije que en el versículo 2 estaba el corazón del Salmo? Crea, oh Dios, en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Esta es la gran invocación, donde ahora sobre lo que yo he expuesto en la presencia de Dios, Dios interviene. Ahora el turno le toca a Dios. ¿Qué va a hacer Dios con la materia de mi pecado? Un hombre nuevo. Lo que Dios sabe hacer con el barro. Criatura nueva y hermosa en la existencia que es asumida en sus poderosas y amorosas manos. Esos son los versículos 9 al 14. El orante con 12 gritos del corazón, 12 súplicas, con diversos lenguajes y con una serie de imágenes, 12 imágenes,
va a mostrar en qué consiste la intervención de Dios. Este es el don del perdón. ¿Cómo es la intervención de Dios sobre la materia de su pecado? Y la transforma. Paso número 4. Paso número 4. Versículos 15 al 19. Versículos 15 al 19. Y vamos a ponerle un nombre. La vida nueva. La vida nueva del pecador perdonado. La vida nueva del pecador perdonado. Y hay aquí un detalle bonito. A partir del versículo 15. Comienzan los verbos en futuro. En esta sección, en esta etapa número 4, los imperativos seguirán. Pero el orante insiste ahora en verbos de futuro. Futuro indica la nueva vida, la nueva etapa de la existencia. Se levanta como una persona nueva, está estrenando vida. El orante lo dice con estos verbos. Versículo 15, enseñaré a los rebeldes tus caminos. Versículo 16, aclamará mi lengua tu justicia. Publicará mi boca tu alabanza. Versículo 17. Verbos de futuro. Esta es la vida nueva del pecador perdonado. El salmo no se queda simplemente, paso 2, en exponer pecados, ni tampoco paso 3 en recibir el don del perdón. Es qué pasa ahora. ¿Qué pasa con esta gran obra de Dios en el paso número 3, los versículos 9 al 14? ¿Qué pasa ahora? Dios ahora me abre un nuevo horizonte de vida con verbos de futuro y con compromisos. De hecho, los imperativos ahora no son súplicas, no son más que súplicas a Dios, son compromisos. Y el gran compromiso de este orante, que ahora vive una reconciliación con Dios, es un nuevo culto. Un nuevo culto. En el templo de Jerusalén, les cuento, en el templo de Jerusalén, el culto era un culto sacrificial, el holocausto. ¿A qué se iba el templo de Jerusalén? Pues a llevar las ofrendas. Las ofrendas eran animales, vegetales o también monedas. Y se sacrificaba el animal y se elevaba el holocausto hasta el cielo y Dios recibía la ofrenda, sobre todo la ofrenda animal que era sacrificado, vegetal, implicaba ahora yo me ofrecí, me inmolé porque por mi pecado merecía morir, pero Dios me ha perdonado. Se vuelve a la comunión con Dios. ¿Qué dice el orante del Salmo Miserere? Dice una cosa muy importante. En esta vida nueva, mi comunión con Dios no se expresa únicamente en acciones litúrgicas, sacrificios rituales, estamos en el Antiguo Testamento, y en el Templo de Jerusalén, no se expresará únicamente con sacrificios rituales. Mi comunión con Dios, mi verdadero sacrificio, no es un pobre chivito que quemaron allá en el altar, o una vaca. Soy yo, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no lo desprecias. Esta es la comunión con Dios. Esta es la gran comunión de corazón con Dios. Pues no te complaces en sacrificios. Si te ofrezco un holocausto, a eso se iba al templo, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito. Ese es el sacrificio. Un corazón contrito. Un corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no lo desprecias. Pues resulta, mis queridos amigos, que esto era lo que predicaba Isaías, y también Jeremías, y también Amós, y también Oseas. Los profetas, los grandes profetas preexílicos, insistían mucho en que ¿de qué sirve un culto, una liturgia llena de humos, de inciensos agradables, bonitos, de ornamentos con hilo de oro, brillantes, o con vasijas de plata para Dios y de oro en el altar?
Los profetas decían, Dios no le gusta que ustedes vengan al templo a ofrecer sacrificios cuando ustedes son injustos, corruptos, dañinos entre ustedes. Cuando levantan, Isaías en el capítulo 1, cuando levantan sus manos hacia mí en el templo, yo las veo llenas de sangre. El culto que yo les pido es la ética. Eso decían los profetas, los llamados profetas sociales, Isaías. Jeremías en el capítulo 7 dice lo mismo. De hecho, Jesús lo cita. Jeremías 7:11, cueva de bandidos. ¿Han escuchado esa frase? Cuando Jesús entra al templo, que lo vamos a celebrar el domingo con la entrada a Jerusalén. Cueva de bandidos. Han convertido el templo de Jerusalén no en el lugar de la santidad, sino en el lugar de los corruptos, porque no se convierten. Vienen simplemente a mancebarse ahí unos con otros, pero salen del templo a seguir cometiendo los mismos pecados que hacían antes. Entonces, ¿a qué vinieron? Decía el profeta Jeremías, ¿a qué vinieron? Si van a salir a hacer lo mismo que hacían antes. Y lo mismo decía el profeta Amós, el profeta Oseas, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Entiende? Pues el orante del Salmo Miserere va en esta misma línea de teología. La teología profética. Dios lo que quiere no es Dios quiere un culto, Dios quiere una liturgia, pero la liturgia que Dios quiere es la del corazón nuevo, la de la reconciliación, la de brazos que se extienden y se reconcilian con el hermano, la de la mano extendida ante el pobre, la de la mano que evita el soborno. Eso es lo que el Señor quiere. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no desprecias. Ese es el culto que tú quieres. Pero luego llegamos a la conclusión del Salmo, etapa número 5. Etapa número 5. Conclusión del Salmo, versículos 20 y 21. Es la imagen de la ciudad. Favorece a Sión en tu benevolencia, reconstruye las murallas de Jerusalén. Ya lo he dicho y lo repito ahora. La última etapa es la reconstrucción, ahora no solo del individuo, sino de la comunidad. En el pecado siempre se deterioran las relaciones. Las relaciones con Dios, por supuesto, también conmigo mismo me hago un daño, pero también daño el tejido de mis relaciones, familiares o de amistad o de comunidad. Daño las relaciones. Este tejido relacional de la comunidad está representado en Jerusalén. Reconstruye ahora las murallas de Jerusalén. Si con mi pecado yo destruí la comunidad, ahora con mi perdón yo la reconstruyo. Y en el centro de esta comunidad está el culto, se reactiva el culto. Dice el versículo 21, después que había dicho que Dios no quería holocaustos, ahora dice que sí los quiere. Entonces te agradarán los sacrificios legítimos. Claro, ahora sí, después del arrepentimiento, obviamente, si hay ética, se reconstruirá. En realidad, esto tiene otra explicación. El versículo 21 es un añadido. Hasta el versículo 19, donde vemos claramente la teología profética, los profetas sociales, que pedían más ética y no tanto culto mentiroso, el salmo terminaba ahí. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Pero después del exilio, cuando ya está el templo reconstruido, los sacerdotes toman cuenta de esto, agregaron esta última parte del salmo. Es decir, para decirle a la comunidad orante de Israel, oigan, sí, el culto espiritual sí, pero vengan al templo, pero vengan al templo. Y entonces agregan esta parte. Entonces te agredarán los sacrificios legítimos, holocausto y oblación entera, entonces se ofrecerán en tu altar novillos. Bonito esto. La comunidad se reactiva desde el corazón palpitante de una liturgia nueva. Una liturgia renovada. Ahora sí, esta es la comunidad de Dios. El pueblo de la alianza, reconciliado por Dios, y también el pueblo de los hermanos, reconciliados entre sí.
Bueno, estas son las 5 etapas del Salmo. Permítame simplemente volver sobre cada una de ellas, dando una, no puedo, no tengo mucho tiempo, simplemente una anotación que nos ayude a orar. Una anotación que nos ayude a orar. Permítame entonces volver a los versículos 3 y 4, etapa número 1. Volvamos al inicio. El Salmo Miserere comienza, se introduce, colocando sobre el escenario a los dos protagonistas, Dios y el orante. En medio aparece lo que los separa, el pecado. La primera imagen que aparece en el Salmo no es la del pecado o la del pecador, es la de Dios amor. La de Dios amor. Quiero decir, si ustedes leen los versículos 3 y 4, van a notar que se está respondiendo a dos preguntas. La primera, la que precede, es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para mí? Y la segunda, ¿quién soy yo? ¿Cómo estoy yo en su presencia? En cuanto a la primera pregunta, ¿quién es Dios? El orante responde con tres palabras. Tres palabras que son las tres sinónimos de amor. Dios es amor. La primera palabra es piedad. En hebreo, Hanan, piedad. De ahí viene Ana, Juan, piedad. Describe la sensibilidad de Dios, hoy decimos la empatía, de Dios frente a mi situación. Es como ocurre hoy, por ejemplo, en una casa, que un chico está viendo televisión y el papá llegó y ni lo saludó y dice, yo no le importo, ni me saludó. O una esposa que ha sido muy maltratada por su marido, dice, y llegó a las 3 de la mañana, y borracho, es que yo no le importo. El verbo hebreo, Hanan, piedad, es lo contrario. Mi vida te importa. Señor, esto que yo estoy viviendo es importante para ti, aun cuando a más nadie le importara. Lo que yo estoy viviendo para ti es muy importante. Tú te inclinas ante mí, piedad. Tienes piedad ante mí. La segunda palabra es rahamim. Rahamim es el verbo por excelencia de la misericordia en el vocabulario hebreo. Raham significa útero, tal cual, útero. El sagrario bendito de donde viene, donde Dios nos trae a la vida, donde el Creador nos trae la existencia, el vientre de la madre. Pues de la palabra raham, útero materno, viene la palabra misericordia. Dicha en plural, rahamim, ya no se refiere al órgano, sino a lo que ocurre allí, el sentido de la maternidad. Todos sabemos muy bien que durante los 9 meses de la gestación entre la mamá y el niño se genera una gran relación. Se compenetran el uno en el otro. Y que esta unión entre la madre y el hijo no se rompe con el parto, con el corte del cordón umbilical. Una mamá, y creo que aquí habrá alguna madre, alguna mamá, lo sabe muy bien, una mamá siempre vive embarazada de su hijo. Así su hijo sea un hombre ya de 50 años, un hombre de pelo en pecho, para su mamá es Luisito, Carlitos, Fidelito, Jorgito, ¿no? Margarita, ¿no? Es su pequeñito. Porque para la mamá el niño no termina de crecer, siempre lo siente aquí, en el vientre, lo siente dentro. Es más, la mamá, una madre, tiene una capacidad de captación del hijo como más nadie lo puede tener. Si a un hijo le va, cuando al hijo le va bien, ¿quién es la que se pone más contenta? La mamá. Ay, miren, el jardín infantil salió vestido de girasol, ¿no? De conejito, ¿no? La mamá no cabe en la ropa de la dicha, ¿no? Y cuando al hijo le va, o al hijo de pronto le dieron un premio o le dieron un diploma, ¿quién es la que más goza? Yo que trabajo aquí en una universidad, la que más goza el día del grado, la mamá, ¿no? La mamá. Bueno, porque puso la plata también. La mamá. Es como si fuera ella.
Y cuando al hijo le va mal, ¿quién es la que más sufre? Cuando el sinvergüenza del hijo hace alguna, ¿qué más sufre? La mamá, más que el sinvergüenza del hijo. Perdóneme que se lo diga. Esto se llama en hebreo rahamim. Sentir al otro dentro como si fuera yo. Esto es la misericordia en la Biblia. Esto es la misericordia en la Biblia. Sentir al otro dentro como si fuera mi propio hijo. La relación más profunda que puede haber en la tierra entre dos seres humanos es el de la madre con su hijo. Y esto inspira la teología de la misericordia en la Biblia. Misericordia es llevar al otro dentro, como una madre lleva a su hijo. Como una madre lleva a su hijo. Yo les recomiendo, esto que acabo de decir, les puedo recomendar una bibliografía. ¿Están dispuestos a leerse un librito? Pues les recomiendo un libro. Se llama en latín Dives in Misericordia, rico en misericordia. El autor se llama Juan Pablo II. San Juan Pablo II escribió una encíclica sobre la misericordia. Y en la página 5, en el número 5, la pie de página, una pie de página que es tan grande como la página, explica lo que yo acabo de decir. Y el Papa agrega un detalle. Dice, y este hijo fue gestado, el vientre, debajo del corazón, sintiendo los latidos del corazón de mamá. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Sentir. El hijo siente a la madre siente al hijo. Le regaló una primera música de la vida, el latido del corazón, y que te alegra siempre, y te hace brillar los ojos. Misericordia es la relación más estrecha que puede haber entre dos personas. Yo siento al otro dentro de mí, como si fuera mi propio hijo. Pues esto es lo que dice el Salmo, cuando dice misericordia, miserere. Esto es lo que dice, lo que explica lo que quiere decir la palabra miserere, misericordia. Con mi pecado, yo me fui de casa, pero Dios nunca me expulsó de su casa, nunca me sacó de su corazón. Es como ocurre a veces en las relaciones. Eso pasa cada rato. Una persona, una pareja que llevan tantos años conviviendo y de pronto la chica se lleva la gran decepción. Tanto como yo lo amé, tanto que me entregué a él, pero desde que me enteré de aquello, se me salió del corazón. Se me salió. Miren lo que dice Dios. Aún con la porquería más grande que tú me hayas hecho, tú te has ido, pero yo nunca te he sacado de mi corazón. Nunca, nunca. ¿Han leído la parábola del Padre Misericordioso? La leímos estos días en la liturgia. Lucas 15, 11 al 32. El papá, dice Lucas 15, 20, cuando vio venir al hijo se estremeció. Splagnisomai se dice en griego, que es la traducción de la palabra rahamim que estoy explicando acá. El papá, bueno, es un papá con entrañas de mamá, por eso está en plural, porque no es el órgano, sino el sentimiento propio de la madre. Y el papá corre al encuentro del hijo, se emociona. El hijo se había ido de la casa, pero el papá nunca lo había sacado del corazón. Nunca. Siempre fue su hijo. Esto se llama misericordia. Dígame si no dan ganas de venir donde Dios. Piedad. Hanan, Rahamim, misericordia. Y la tercera palabra es Gesed. Hermosa esta palabra, Gesed. Gesed, H-E-S-E-D. Gesed, en hebreo, es el amor misericordia, pero ya no interior, sino expresado. Es la ternura, es el cariño, es el pasarle la mano a otro aquí, es la condescendencia, es la fidelidad, bueno, aquí podríamos decir ternura. Tú tienes piedad de mí, tú me llevas en el corazón, pero tú también te ocupas de mí, aun cuando yo hice algo malo, tú no me vas a tratar mal, tú me vas a recibir como una madre que me ocupa o como un médico que me cura. Gesed, tu misericordia, tu amor me sana. Ese es el punto de partida del Salmo Miserere, la imagen de Dios. No vengo donde Dios a pedir perdón,
porque me siento que cometí una equivocación y la quiero. No, vengo en primer lugar porque tú me amas, porque tú eres un amor inmenso. Y en ese amor inmenso que nunca me sacó del corazón, yo siento falta. Y es ese amor lo que mi vida necesita. Ese es el camino del perdón. No se comienza simplemente restregándole al pecador, mira cuánto pecado has hecho, mira el mal que has hecho, dañado, podrido. Ahí no comienza. Lo primero es el amor. Lo primero es el amor. El amor de Dios me atrae con sus hilos de ternura hacia Él. Y claro, frente a estas tres imágenes del amor de Dios, ¿quién es Dios? Lo primero es evangelizar la imagen de Dios. Cuando tú redescubres a Dios en este rostro revelado en la Biblia, todo es diferente. Te dan unas ganas de venir donde Él. Y entonces, claro, frente a la grandeza de su amor, tú descubres también la verdad de tu pecado. Claro. Frente a la luz se ven las pecas. Frente a la luz se ve lo oscuro, lo que no está bien. Frente a la gran luz del amor de Dios, yo veo también lo que en mí ha faltado. Y el orante dice 3 veces mí. Frente a los 3 veces tú, tu piedad, tu misericordia, tu rahamín, tu geset. El orante dice ahora mi delito, mi culpa, mi pecado. 3. El orante descubre entonces, bajo la luz de Dios, la verdad de su corazón. Y dice, pequé. Y el orante aquí levanta el grito. Borra. Miren cómo ahora frente a este amor de Dios en pecado, cómo va a venir el abrazo. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. El orante sabe muy bien lo que quiere. Dice, borra, lávame, purifícame. Él quiere una restauración de fondo en su propia vida. No un perdón ahí por encimita y para volver a caer a los 3 días o a los 3 meses. No, yo quiero recomenzar ahora desde estos brazos de amor que tú me extiendes y en los cuales tú me recibes hasta lo hondo de ti. Está clara el primer paso. Quien entendió el primer paso ya entendió todo. Pero veamos el segundo paso. El orante ha dicho claramente que le pide a Dios que le borre el delito, que le lave la culpa, que le purifique el pecado. Ahora el orante habla de cuál es ese delito. Bueno, expone, no va a entrar en las acciones concretas, pero expone. Y tenemos en los versículos 5 al 8 la confesión. Señor, este soy yo. Así estoy, esta es mi situación. Y el orante, atención, en la confesión también da 5 pasos. También dentro de los versículos 5 al 8 da 5 pasos. Primero, reconocer. Reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante mí. Pero ¿cómo no lo voy a reconocer? Si cuando voy en el bus, cuando me estoy bañando, cuando estoy sentado, el pecado me vuelve a la mente, ¿cómo lo voy a negar? Pero no lo he reconocido pero yo no lo he admitido. Admitir duele, cuesta. ¿Cuánto cuesta? Lo digo por mí. Por eso yo entiendo cuando una persona viene a confesarse que le sudan las manos o que no sabe por dónde. Lo entiendo perfectamente. A mí me va peor. Peor me va a mí. Porque decir yo me equivoqué, yo hice esto, uy, eso es muy duro. Es duro, pero liberador. Una vez que lo haces, ¡guau! Abre, cuenta, suelta, narra. Esto libera. Yo reconozco. Esta es la narrativa del pecado. Paso número 2 de la confesión, versículo 6. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Aquí tenemos lo que yo llamo el redimensionamiento teológico del pecado. Contra ti. Es que yo pensaba, no, Señor, es que esto era entre yo y yo. No, a nada más nadie le importa. No.
todo lo que yo haga contra la criatura, y yo soy también una criatura, es también contra el Creador. Por eso es importante la palabra aquí, contra ti. Yo dañé el proyecto que tú tenías sobre la creación, sobre la criatura, sobre mí en particular. 3, paso número 3. El paso número 3 yo lo llamo el momento antisinvergüenzura, así lo llamo yo. El momento antisinvergüenzura. Dice, para que seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. A ver, para que nos entendamos. La imagen es la de un tribunal donde un acusado va delante del juez y entonces tiene que responder. Si cometió un delito, si es inocente, pues ya. Pero si es culpable, tiene que responder. Y aquí este orante dijo, yo soy culpable, ya lo dijo. Un peligro de la teología de la misericordia, y perdonen que diga la palabra peligro, no debería serlo, pero es decir, bueno, como Dios es amor, Dios es misericordia, pues hagámosle, que después, pues yo vengo, me confieso, y como dicen por ahí, el que peca y reza, empata. Sin vergüenza. Con la misericordia de Dios no se juega, caballero. Con la misericordia de Dios no se juega. Y esto es lo que el orante dice. Señor, si yo cometí un delito, pues yo voy a responder. Claro, Dios al final será misericordia y lo va a tratar como Él considera, como Dios considera. Pero el orante es honesto y dice, bueno, si yo he hecho algo malo, yo lo voy a reparar, yo voy a responder. Ese es el momento sin sinvergüenzura. Con la misericordia de Dios no se juega. Hay que tomárselo en serio. Paso número 4. Versículo 7. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Esta frase es importante también. Pecador me concibió mi madre. No quiere decir que la culpa la tiene mi mamá, ¿no? Yo soy así porque mi madre me hizo así, porque yo tengo este temperamento, o porque mis padres se separaron y entonces yo vivo en rebeldía. Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Yo digo, a ver, arréglame el disco, que sí yo lo canté en los años 70 muchas veces. Cámbiame ya la canción, por favor. Pongámonos serios. Madure. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Es verdad que hay responsabilidad de otros también. Yo no lo niego, así es. Pero yo tengo que asumir mi cuota de responsabilidad. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, significa, mi situación de pecado hoy tiene historia. Si a mí hoy me está pasando esto es porque en el camino de la vida algo pasó. Y soy como una vasija desvencijada, rota, que está filtrando. Y yo no he querido parar porque no he asumido, o no he parado porque no he asumido. Y digo, bueno, la próxima cuaresma, no, el próximo retiro, no, el próximo año, no, el próximo jubileo. Y nos las pasamos aplazando. Y no asumimos. Claro, las consecuencias se ven. Mi pecado tiene historia. Un pecado no es porque sí. No estoy hablando de un errorcito, estoy hablando de un pecado grueso. No ocurre porque sí. Es que algo en mí no ha sido trabajado. Tiene historia. Descubrir qué fue lo que pasó para sanar la historia es fundamental en esta exposición del pecado. Y por último, paso número 5, tú amas la verdad. Versículo 8, tú amas la verdad en lo íntimo del ser y en lo interior me inculca sabiduría. Mi vida en este momento es como una pared cuando se raja. De hecho, este versículo 8, por favor, puede mirarlo después, nos remite a la profecía de Ezequiel capítulo 13, versículo 11. Ezequiel 13:11. Se los digo brevemente, por razón de tiempo. La vida del pecador de uno es como una pared cuando se raja. Yo aquí detrás en una pared. Por fortuna no está rajada. Pero si estuviera rajada, ¿yo qué tendría que hacer? Le coloco reboque, pañete encima de la pared y tapo la rajadura con un poquito de cal de cemento. ¿Qué pasa 3 meses después? Vuelve a aparecer. Claro, vuelve a aparecer la ranura. Es lo que pasa muchas veces en la vida de uno. Uno se confiesa y a los 3 meses están las mismas. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es colocar pañete, barniz. La profecía de Ezequiel dice, Señor, manda granizo y derrumba el muro y reconstrúyelo de nuevo. Tú amas la verdad en lo íntimo del ser, Señor, que yo pueda ver dónde está la rajadura, pero que yo no le vaya a poner más mantequilla o más reboque. No.
Demuele, Señor. Destruye lo que en mí no está bien. Y haz de nuevo, reconstruye mi casa. De, de, destruye y reconstruye tú mismo, rehaz mi vida de nuevo. Bueno, esta es la confesión, el paso número 2, versículos 5 al 8. Y una vez que el orante se ha puesto ante Dios con estos 5 pasos, yo reconozco, fue contra ti, recibo tu sentencia, mi pecado tiene historia, y mira la verdad en lo íntimo del ser, donde está la ragadura, y reconstrúyeme de nuevo. Estos 5 pasos, del paso número 2, que es la confesión, la exposición del pecado, nos lleva al momento alto, a la cima de este salmo. Versículos 9 al 14, los 12 gritos del corazón. Miremoslo rápidamente. Versículo 9. Acuérdense que esto es una epíclesis. Ahora es, ¿qué se le pide a Dios que haga? O mejor dicho, cada invocación va describiendo qué es lo propio de la acción de Dios sobre el terreno de mi pecado. Versículo 9. Rocíame con el hisopo, hasta quedar limpio. Cuando yo en los grupos de estudio bíblico le pregunto a la gente, ¿qué es el hisopo? ¿Saben qué me dice la gente? Hacen esto. Cogen y me hacen, vea padre, hacen así. El aparatico con el tubito con el que el padre le echa el agua bendita a la gente. Digo, muy bien, saben de liturgia, pero no sabe de Biblia. En la Biblia, el hisopo no es el tubito para echar en la Biblia. Estoy hablando de la Biblia, no de la sacristía. En la Biblia, el hisopo no es el tubito, es una planta medicinal que se da mucho en el oriente y también en el Caribe colombiano. En mi tierra, Baranoa, yo lo he visto. Se llama orégano. Hisopo en el mundo oriental. Es una planta de hoja gruesa, como una bellota gruesa, que cuando la exprimen, bota una gotica, a los niños se le echan en el oído cuando tiene otitis. Es una planta medicinal, es un antiséptico. Pues la planta de hisopo era la que se tenía en el templo de Jerusalén. Había un stock de planta de hisopo que administraban los sacerdotes. Y cuando eso está en el libro de Levítico explicado, ¿eh? Y también tenemos el Evangelio cuando Jesús manda al leproso. Pero en el Levítico se dice que había allí. Los sacerdotes, cuando recibían al leproso, que decía que había sido curado, le hacían primero la inspección, le hacían el diagnóstico, está curado. Entonces le aplicaban el hisopo, le echaban el antiséptico y le arrancaba toda la porquería de la piel. Y le salía una piel nueva. Esto es lo que el orante dice. Con mi pecado me siento sucio. Me siento como un leproso. Rocíame con el hisopo. Y enseguida, grito siguiente, lávame. Que aparezca ahora la nueva piel, la vida nueva. Lávame hasta quedar más blanco que la nieve. Versículo 10. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Póngale cuidado al versículo 10. Devuélveme el son del gozo y de la alegría. Donde hay una vida de pecado, ¿sabe qué hay? Tristeza, melancolía. Un signo claro de cuando uno está en pecado es la tristeza. Es la tristeza. Se vive en una melancolía, casi que al borde de la depresión. En cambio, cuando te confiesas, sales bailando, brincas delante de la cama, es una dicha, ¿eh? Bailas delante del Santísimo. Devuélveme lo que el pecado me robó, tanto que no me siento, es que yo no era así. Yo no era así, no me siento yo. Ahora con el perdón tú me has devuelto la sonrisa. Me has devuelto la vitalidad. Y dice enseguida que se alegren los huesos que machacaste tú. Este es otro detalle. Los huesos que machacaste tú. Huesos machacados significa una persona fracturada. Cuando una persona está fracturada, ¿no es verdad que usted no la puede tocar? Si usted la toca, enseguida Cuando una persona está en pecado no la pueden tocar. Todo le molesta. Póngale cuidado a la gente. Todo le molesta. Baja los niveles de tolerancia. Todo le fastidia. No le puedes tocar ciertos temas y enseguida se altera. Señor, me siento como una persona fracturada que no me pueden ni tocar. El perdón es esa sanación
esa restauración, tanto que después ya los niveles de tolerancia te aumentan y hasta te ríes de las cosas que te dicen. Versículo 11, aparta tu vista de mis pecados, aparta tu vista. Analice esto, analice esto. Cuando dos personas están mal entre ellas, ¿son capaces de mirarse a los ojos? Pregunto. Cuando dos personas están de pelea, ¿son capaces de mirarse a los ojos? ¿Cierto que no? Eso es lo que nos pasa con Dios. Cuando estamos en pecado, ¿qué es lo primero que se malogra, que se daña? La oración. Porque en la oración nosotros estamos frente a Dios. Y por eso, por eso vienen las distracciones. No van ni 5 minutos y se te hace eterna la oración. Porque es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa. Hay un autor americano que yo aprecio mucho, se llama William Barry, es un jesuita. Tiene un libro chiquitico, está en inglés, se llama God and Me, Dios y yo, que en la página 20 dice, si alguna vez tú no consigues entrar en la oración y te vienen siempre distracciones y no consigues, dice, analízalo bien, cuidado, porque puede ser un pecado. Cuando la vida está en pecado, lo primero que dejas es la oración. ¿Por qué? Porque te genera ansiedad. Como cuando tú estás con una persona con la que estás mal, no eres capaz de mirarla a los ojos, te cuesta. Pero cuando tú te reconcilias, cuando viene el perdón de Dios, la mirada vuelve. Y no hay quien te saque de la capilla. La oración siempre se te hará poquita. Versículo 12. Crea, oh Dios, en mí un corazón puro, renueva en mi interior un espíritu firme. Bueno, eso ya lo explicamos, sigamos con el versículo 13. No me rechaces lejos de tu rostro. No me rechaces lejos de tu rostro. Significa, Señor, no me eches, no porque Dios no me echa. Yo soy el que me voy. No retires de mí tu Santo Espíritu. Retirar el Santo Espíritu, la Ruach, el espíritu vital, eh, es una manera de indicar la muerte. Con mi pecado, hablo de una situación de pecado, yo vivo como un zombie. Ya soy un muerto en vida. Me he tirado a la vida. No me dejes morir, Señor. Versículo 14, devuélveme el gozo de tu salvación. Y el último, en el versículo 14, afiánzame con espíritu generoso. Que yo podría retroducir así, y dame fuerza de voluntad para no caer en lo mismo. Tenemos entonces 12 imperativos que corresponden a la súplica. ¿Qué es, cómo viene el don de la gracia del perdón a mi vida? El orante lo dice con 12 imperativos, colocándose él desde el lado como el sujeto pecador que suplica ahora esta acción concreta de Dios. Paso número 4. La vida nueva del pecador perdonado. Versículos 15 al 19. Los versículos 15 al 19 colocan ahora delante 3 propósitos, 3 compromisos que son característicos de la vida nueva. Primer compromiso, seré un apóstol de tu misericordia. Lo dice aquí. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. ¿No es verdad que cuando algo te gusta mucho, tú lo recomiendas? Que cuando tú ves una película, ¡ay! Vea, vi tal película. O cuando una comida te gusta, tú se la ofreces a otro. Señor, esto del perdón ha sido tan maravilloso que yo te voy a traer clientes. Bueno, es una manera de decir. Señor, yo voy a hablar de esto a otros pecadores y yo sé que van a descubrirte a ti. Su vida cambiará. Los pecadores volverán a ti. Primer compromiso. Segundo compromiso. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Verbo de futuro. Aclamará mi lengua tu justicia significa y trabajaré arduo para que este pecado no se repita, ni en mí ni en otros. Me comprometeré para que no... Gracias, Jorge, por tu anotación sobre la mejorana. Gracias. Y yo me comprometeré para que este pecado no se repita. Entonces, ese es un compromiso de vida nueva. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Y todavía hay más.
todavía más. Cuando dice líbrame de la sangre, oh Dios, aparece otro imperativo, es lo mismo que decir no me dejes morir joven. En el mundo antiguo, el gran terror de los jóvenes era que los llevaran al servicio militar, porque con mucha frecuencia el pueblo de Dios podía tener a Dios como general, el Señor de los ejércitos, pero de vez en cuando les daban unas batidas. Ir a la guerra era ir dispuesto a la muerte. Señor, no me dejes morir joven, con mi pecado, que yo no muera antes de tiempo, quiero vivir. Y por eso trabajaré por la vida, por la justicia, la mía y la de los demás. Y último, compromiso del orante, abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Esta oración se ha integrado en la oración de la iglesia, que todas las mañanas, cuando empezamos, decimos así. Yo recuerdo antes cuando yo era seminarista, yo que no entendía esto, yo decía, abre Señor mis labios, era, Señor, que yo pase salivita, que yo quítame la carraspera para cantar más bonito en la oración de la mañana. Pero no, esa no es la idea. Abre Señor mis labios es la oración que ahora brota de mí, proviene de ti. Porque tu perdón, la vida nueva que me has dado, es la leña del fuego de la alabanza. Abre, Señor, mis labios. Eres tú el que me hace, ahora hace cantar y orar. San Agustín lo explica con una frase preciosa, muy bonita. Él dice, canta un cántico nuevo el que tiene una vida nueva. Bueno, y enseguida dice que este canto de alabanza se convierte en la comunión con Dios. Lo que ya explicamos y que no voy a repetir. El corazón contrito y humillado es lo que Dios quiere. Es desde este interior, desde esta vida nueva. No desde los holocaustos y sacrificios del altar, los rituales, sino es la vida mía la que se convierte, la vida del pecador arrepentido y perdonado, la que se convierte en un gran canto de alabanza que se eleva al cielo y que expresa la comunión con Dios, la comunión más perfecta de corazón a corazón con Dios. La última etapa, la quinta, ya la he explicado 2 veces y todavía vuelve a la tercera, otra vez, reconstruye las murallas de Jerusalén. Favorece a Sión en tu benevolencia. La mirada está puesta en Sión, la gran montaña coronada por el templo, Jerusalén. Favorece a Sión en tu benevolencia, reconstruye las murallas de Jerusalén y entonces se ofrecerán holocaustos y oblación entera sobre tu altar. Sacrificios legítimos, dice el texto. Holocausto y oblación entera, se ofrecerán novillos en tu altar. Restauración mía, de cada individuo y de la comunidad entera. ¿Cómo les parece este salmo? Hemos visto un salmo penitencial. Qué regalo tan bonito en esta cuaresma. Los invito ahora a que volvamos sobre el salmo y oremos. ¿Vale? ¿Les parece? Vamos a volver sobre este salmo, a repetirlo y hacerlo nuestro. Y recuerda que nos quede de la lección de esta noche. Este no es un salmo para leerlo a las carreras. Es más, este es un salmo, como les dije, para orarlo una vez en la vida. Y que esa vez ya nuestra vida cambia, evidentemente. Tendremos que explicar después con Pablo cómo nosotros hemos sido salvados, pero seguimos pecando, hay errores. Es verdad. Y por eso el salmo siempre volverá y será de gran ayuda. Pero ojalá podamos orar este salmo en serio, de verdad. Si hoy hemos explicado tantos detalles y hemos mostrado los 5 pasos, es porque podemos regalarnos en este año un verdadero retiro espiritual con este salmo. Entrar en los 5 pasos, desde el piedad de mí, miserere, hasta el reconstruye mi vida. Hazla de nuevo a mí y en mi comunidad. Oremos juntos. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Paso número 2, la confesión. Pues yo reconozco mi delito. Mi pecado está siempre ante mí.
contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Porque seas justo cuando hablas, e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser, y en mi interior me inculcas sabiduría. Y ahora paso número 3, la epíclesis, la invocación, la acción de Dios que me perdona. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio. Lávame hasta quedar más blanco que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis delitos, borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Ya entré a la... Afiánzame con espíritu generoso. Aquí termina el paso número 3. Paso número 4. Oremos. Enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Pues no te complaces en sacrificios. Si te ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Conclusión. Quinto paso. La reconstrucción de la comunidad. Sé benévolo y favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocausto y oblación entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Recojámonos en oración. Jorge, podríamos cantar un canto. Jorge, que me acompaña hoy aquí. Cantemos un canto penitencial, o si no, escuchémoslo y dejemos que el corazón cante, que el corazón ore, que nuestro corazón, con estos gritos que el Salmo nos enseña en imperativo 20, ¿se acuerdan?, esté muy bien dispuesto, completamente abierto al don del perdón de Dios, el mayor don de Dios, que viene al encuentro de nuestra miseria. La misericordia de Dios nos levanta desde el polvo de nuestra miseria. Oremos, cantando. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de
necesita más de Y ti. dejemos que en esta noche nuestro corazón descanse. Lo que realmente descansa es un corazón perdonado, un corazón en paz. Crea, oh Dios, en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Regálanos, Señor. Regálanos este don inmenso que viene de tu corazón. Una renovación de nuestras vidas con el soplo creador de tu Santo Espíritu. Que esta Semana Santa que estamos a punto de empezar nos reciba ahora mejor dispuestos. Y que durante estos días, Señor, podamos volver sobre las palabras del Salmo. Es más, que las podamos enseñar a otras personas. Que podamos decirle a una persona, oye, ven, que te voy a enseñar a orar con el Salmo Miserere, ven. Y tú le explicas, ahora tú, mejor que yo, el camino oracional y los diversos detalles tan ricos de este Salmo. Señor, renuévanos. Renuévanos en lo profundo de nuestro ser, con el soplo de tu Santo Espíritu. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso en el amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Mis queridos hermanos, un gusto compartir con